En este video vamos a ver cómo practicar fuerza oculta, algunos puntos importantes de la práctica de fuerza oculta. Entonces acá tengo mis notas, vamos a hablar un poquito de esto. El primer punto que el maestro Pang nos dice es tenemos que tener una buena base de fuerza rígida antes de practicar fuerza oculta. Y la razón es básicamente la razón por la cual este método se origina, que es solo practicar fuerza oculta o solo practicar con todo el tiempo relajado no desarrolla el Kung Fu interno, ¿sí? Necesitamos entrenar la rigidez y transformar esa rigidez paso a paso en suavidad. Es un proceso. Entonces, por eso primero entrenamos fuerza rígida y con esa base de fuerza rígida podemos practicar fuerza oculta de una forma mucho más efectiva. Si ustedes se ponen a pensar, todo el concepto de fuerza oculta subyace todas las prácticas de Shinen Qigong hasta el momento, ¿sí? Nivel 1, 2 y 3 están todos en base a fuerza oculta, ¿sí? En ningún momento se trabaja la fuerza rígida. Siempre queremos trabajar la relajación. Entonces, podríamos decir que si ustedes vienen practicando Shinen Qigong hace tiempo, ya vienen trabajando los conceptos de fuerza oculta. Falta la práctica de fuerza rígida. Y si ustedes están empezando a practicar Shinen Qigong, empiecen entrenando la fuerza rígida, ¿sí? Siempre hay excepciones, pero en un desarrollo normal, este es el primer paso. ¿Por qué digo que siempre hay excepciones? Porque, por ejemplo, una persona muy enferma, tal vez le resulte más efectivo trabajar el chi externo primero para ganar fortaleza, ¿sí? Es discutible, pero es posible que sea más efectivo empezar por ese lado el entrenamiento. Pero en situaciones normales yo diría, empecemos por acá. Este es el primer paso, ¿sí? Fuerza rígida es el primer paso. Tenemos que entender estos conceptos. Y después de a poco transformar la rigidez en suavidad, fuerza oculta. El segundo paso que nos dice el Dr. Pang es comprender cómo funciona la fuerza rígida en el cuerpo, ¿sí? La fuerza rígida... Perdón, estoy leyendo mis notas para no olvidarme de nada importante. La fuerza rígida trabajamos el movimiento es muscular, ¿sí? Tensamos los músculos y llevamos con la tensión mental, llevamos la energía hacia Migmen. La fuerza oculta, en contrapartida, el movimiento no nace de los músculos, sino que se enfoca en los tendones y ligamentos. Y el movimiento es mucho más suave y nos enfocamos en las articulaciones. Apenas una tensión en la zona articular, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿sí? Tenemos que tratar de sentir esa diferencia. Porque lo que queremos, en fuerza rígida, queremos entrenar los músculos, ¿sí? Y esta fuerza, de llevar la fuerza hacia adentro. Cuando tenso los músculos, llevar la tensión, llevar la fuerza, el chi hacia adentro, en vez de que el chi se proyecte hacia afuera. Cuando practico fuerza oculta, lo que quiero hacer es movilizar los músculos, los tendones y ligamentos para movilizar y ejercitar las membranas. Es otro movimiento de chi, se siente distinto. Es otra forma, es un complemento de la fuerza rígida, ¿sí? Entonces es una gran diferencia. El otro elemento, gran diferencia es que la fuerza rígida comienza el movimiento desde la zona lumbar. En fuerza oculta, el movimiento empieza en la punta de los dedos de las manos y los pies, ¿sí? Sensación totalmente diferente. En particular, decimos que nos enfocamos en el espacio debajo de las uñas, ¿sí? Llevamos la atención ahí y desde ese lugar es que hacemos el movimiento, ¿sí? Totalmente diferente a la forma de trabajo de fuerza rígida. La fuerza oculta nos permite unificar el cuerpo de una forma mucho más profunda, ¿sí? Ya vamos a mencionarlo un poco más adelante, pero tenemos varios elementos por los cuales esto es cierto. Por un lado, fuerza oculta, el cuerpo está totalmente relajado, por ende el flujo de chi es mucho más suave, mucho más fácil. Por otro lado, estamos ejercitando las membranas, por ende hay una conexión mucho más física
entre las membranas y Migmen, y el área de Migmen, que no es así con los músculos. Los músculos no conectan directamente con Migmen. En cambio, las membranas sí conectan todo el cuerpo con Migmen. Hay un camino físico que podemos trazar y seguir que nos van a ayudar a conectar, llevar el chi hacia Migmen. Entonces vamos a estar unificando el cuerpo de una forma mucho más profunda y mucho más real. No que el otro no sea real, ¿no? Pero es mucho más tangible, realmente se siente de una forma muy diferente. ¿Qué más? La fuerza rígida, cuanto más rápido el movimiento, sí, al principio tenemos un cierto ritmo, pero después cuando ya podemos empezar a entrenar la velocidad de contracción de los músculos, ¿sí? Entonces cuanto más rápido, cuanto más fuerte, cuanto más tensión, mejor. En cambio, fuerza rígida, cuanto más suave, cuanto más lento, cuanto más sutil, mejor. ¿Qué más? También esto aplica a, bueno, después vamos a ver, ya creo que mencionamos lo de los sonidos, pero los sonidos, ¿sí? En fuerza rígida, la respiración incluso es diferente. En fuerza rígida es mucho más abrupta, mucho más perceptible. En cambio, en fuerza oculta es una respiración mucho más suave, más imperceptible. Los sonidos casi inaudibles, el movimiento de la lengua casi imperceptible, ¿sí? Todo mucho más interno al trabajo. Por eso es que la concentración y el trabajo mental, la preparación y la actividad mental para fuerza oculta es mucho más importante que para la fuerza rígida. El tercer elemento que nos dice el Dr. Pan es que debemos combinar el entrenamiento de fuerza rígida con fuerza oculta, ¿sí? Empezamos con fuerza rígida, pero cuando ya tenemos un determinado nivel en fuerza rígida podemos empezar a trabajar la fuerza oculta y empezar a combinar el entrenamiento. Entonces el maestro Pan nos dice de combinarlo de dos formas. Por un lado, nos dice una forma de combinarlo es empezar con fuerza rígida, ¿sí? Por ejemplo, yo tenso los músculos, tenso todo el cuerpo y después relajar el cuerpo pero mantener la forma del cuerpo. Entonces si yo tensé, por ejemplo, relajo los músculos pero mantengo la posición del cuerpo y empiezo a trabajar la fuerza oculta. Y después vuelvo a la tensión física, tenso los músculos, relajo y mantengo la forma del cuerpo y siento, conecto. ¿Sí? Eso es una forma de trabajarlo. La otra forma de trabajarlo es hacer el entrenamiento, empezar, por ejemplo, fuerza rígida, tenso, relajo. Y cuando siento que mi cuerpo se empieza a cansar, paso a entrenamiento de fuerza oculta. ¿Sí? Recargo, reconecto y sigo con fuerza rígida. ¿Sí? Y después paso, cambio. ¿Sí? Ambos entrenamientos se complementan entre sí. ¿Sí? Uno es mucho más muscular, el otro es mucho más suave, uno es más energético, el otro es mucho más relajante. Uno es mucho más yin, el otro es mucho más yang. También trabajan, como vimos, cosas distintas. El chi fluye a niveles diferentes. A nivel fuerza rígida es más superficial, a fuerza oculta es mucho más profundo. Entonces son entrenamientos diferentes y se complementan muy bien. Otro elemento a destacar es la fuerza rígida. Nosotros vimos varias posturas de trabajar, ¿sí? Sentado, acostado y de pie. En la fuerza rígida, la postura principal del entrenamiento es sentado. En la fuerza oculta, ¿sí? O sea, se aplican los tres. Las tres posturas se pueden entrenar en fuerza rígida y fuerza oculta, pero en fuerza rígida es preferible hacer la forma sentado. En fuerza oculta es preferible hacer la forma de pie. Pero se puede entrenar en cualquier posición, no hay problema en ese sentido. El cuarto elemento que nos dice el Dr. Pan es, a través de la fuerza oculta podemos mejorar nuestro sentir, el sentir y observar del cuerpo. Por un lado ya mencionamos, fuerza oculta, al no haber tensión, el chi fluye mucho más desinhibido, fluye con mucha más facilidad, por ende las sensaciones de chi van a ser más fuertes, lo cual nos permite sentir y observar el interior del cuerpo con mucha más facilidad y mucha más profundidad. Tenemos que tener esta idea, nosotros decimos desde fuerza oculta, el movimiento nace en las puntas de los dedos, ¿sí? Imaginar que hay una conexión entre la punta de los dedos y Migmen, visualizarla, porque realmente hay
una conexión entre la punta de los dedos y Mingmen a través de las membranas. Pero tratar de hacer énfasis y sentir y visualizar esa conexión. Entonces cuando yo contraigo los dedos, toda la energía va hacia Mingmen y desde los dedos empiezo a expandirme y la energía se expande hacia todo el cuerpo, ¿sí? Como desde la punta de los dedos dirijo el movimiento. La fuerza oculta, y acá es cuando viene útil tener acceso a un libro de anatomía tal vez, tiene dos niveles de profundidad de trabajo. El primero es la fascia superficial y después la fascia profunda, ¿sí? Hay varias capas de músculo y de fascia en diferentes partes del cuerpo. Entonces, queremos, cuanto más profundo es la práctica, mejor. Al principio es posible que sea muy superficial la práctica de fuerza oculta, pero a medida que se va mejorando la sensibilidad y llevar la sensación más adentro y sentir cómo estas fascias interactúan, ¿sí? Entonces está bueno tener acceso a un libro de anatomía y ver las diferentes capas de músculos y de tejido en el cuerpo para poder tratar de llevar nuestra atención a esos lugares y tratar de desarrollar nuestro sentir de esas diferentes capas y sus interacciones. Como decíamos, como les mencioné antes, en fuerza rígida no hay una conexión directa con Mingmen. ¿Sí? Usamos la actividad mental para llevar el chi hacia Mingmen. En cambio, en fuerza oculta hay una conexión directa a través de las fascias y las membranas con toda el área de Mingmen. Entonces, es mucho más fuerte y directo el entrenamiento de fuerza oculta. Y también dijimos que en las articulaciones principales, como hay muchas inserciones musculares, el enfocarnos y el espiralar el chi en las articulaciones principales nos permiten facilitar esta conexión entre fascias y nutrir todas las capas del cuerpo. Si el chi empieza a fluir con mucha más velocidad y nuestro cuerpo empieza a ganar mucha más reacción. El maestro Pang nos dice, los maestros de artes marciales nosotros percibimos, ¿sí?, a través de las conexiones nerviosas. Eso es lo normal. Pero los maestros de artes marciales tienen reacciones que no se pueden explicar a través de la conexión nerviosa, porque el estímulo tiene hay un tiempo de reacción, ¿sí? Que está dado por la física, ¿sí? La señal viaja por los nervios a una determinada velocidad. Entonces hay un cierto tiempo de reacción, no es inmediato nuestra percepción. Sin embargo, los maestros de artes marciales pueden reaccionar ante estímulos a una velocidad que es difícil de explicar. Esto es porque el cuerpo no está reaccionando, no está percibiendo los estímulos a través de los nervios, sino que está percibiendo el chi directamente. ¿Sí? Hay una conexión mucho más directa entre la conciencia y lo externo, y este chi está viajando a través de los espacios entre las membranas. Entonces la reacción es prácticamente instantánea del cuerpo, ¿sí? Los músculos se activan a través del chi que viaja por el espacio entre las membranas. Y por eso decimos de entrenar, un punto importante para desarrollar esto es la profundidad, donde podemos llevar la mente, y las conexiones entre las articulaciones, ¿sí?, donde están todos los puntos de inserción, y nos facilita estimular todos los espacios entre las fascias, ¿sí? Entonces, esto también es un elemento muy importante de la fuerza oculta que no se entrena en la fuerza rígida. Entonces, estos son los elementos de cómo practicar la fuerza oculta de forma correcta. Tengan en cuenta esto, de a poco incorporándolos en su práctica. No van a poder incorporar todo esto del principio. Vayan paso a paso, tranquilos, no hay apuro. Pero de a poco vayan incorporando y sintiendo estos elementos, que no sea un ejercicio mental nada más. Sentir, lo importante es sentir, desarrollar el sentir y observar. Entonces, ya saben, cualquier cosa me dejan comentario debajo del video y nos vemos en el próximo video.